Iba en el metro muerto después del trabajo y una chica empezó a decir en voz alta, ya no hay caballeros, nadie le da el asiento a una mujer. La ignoré, pero se subió una señora embarazada y a ella sí le di mi asiento. Y la otra chica empezó a gritarme como si yo fuera un monstruo. Oh, qué historia principal, la señora embarazada ya estaba sentada en mi asiento, Lorena seguía gritando como si yo hubiera cometido un crimen federal, y yo tenía los audífonos puestos sin música, solo para no escucharla. Un señor a mi lado me miraba con esa cara de hermano, por favor no te rías, y lo peor es que yo estaba exactamente en esa lucha espiritual. Todo por un asiento del metro. De verdad, hay días en que la realidad escribe peor comedia que cualquier guionista barato. Trabajo 10 horas al día en soporte técnico dentro de un edificio corporativo de esos que se ven elegantes por fuera y por dentro tienen gente peleándose por una impresora desde las 8 de la mañana. Mi jornada consiste en arreglar cosas que otros juran no haber tocado, aunque el cable esté arrancado como si lo hubiera mordido un castor con resentimiento. Salgo molido, con la batería social en números negativos y con una sola meta en la vida, sentarme en la línea azul del metro y dejar que el vagón me sacuda el alma hasta mi estación. No pido paz mundial, no pido justicia divina, no pido ascenso. Pido un asiento y 20 minutos de silencio humano. Yo no conocía a Lorena de nada, o eso creía. Después me enteré de que trabajaba también en el mismo complejo corporativo, pero en otra agencia, de esas donde todo el mundo camina rápido, lleva café carísimo y hace como que mandar correos a las 10 de la noche es una muestra de liderazgo. Cuando la vi por primera vez en el vagón, me pareció una de esas personas que no entran a un lugar, sino que aterrizan en él con su propio clima emocional. Ni siquiera había hablado y ya venía acompañada de suspiros teatrales, movimientos de cabeza y esa energía de hoy alguien me va a aguantar porque sí. Hay gente que trae mochila, hay gente que trae laptop, y luego está la gente que trae conflicto. Ella venía cargada hasta el techo. Yo además tengo una política personal muy simple en el transporte público, cedo el asiento cuando de verdad veo a alguien que lo necesita más que yo. Una persona mayor, alguien lesionado, una embarazada, un adulto con un niño dormido encima, ese tipo de cosas que cualquier adulto funcional entiende sin armar un panel de debate. Lo que no hago es someterme al casting de moralidad de un desconocido con ganas de protagonismo. Quizás suene seco, pero después de 10 horas resolviendo urgencias falsas, uno desarrolla un detector bastante fino para distinguir necesidad real de show en vivo. Y esa tarde, desde el primer suspiro, a mí me dio la impresión de que Lorena no venía cansada, venía buscando escena. No parecía necesitar un asiento, parecía necesitar una audiencia. También soy de los que prefieren evitar el conflicto cuando es claramente inútil. No porque sea santo ni zen ni nada de eso, sino porque me da una flojera existencial discutir con gente que ya llegó convencida de que merece ganar aunque no haya empezado la conversación. Yo he visto suficientes dramas de oficina como para saber que a veces el error no es responder mal, sino responder en absoluto. Así que cuando detecto a alguien en modo telenovela de bajo presupuesto, mi instinto no es pelear, es volverme una piedra. Una piedra educada, cansada y con gafete, pero piedra al fin. Ese día iba exactamente en esa frecuencia. Había logrado sentarme casi de milagro. El metro iba lleno, pero no insoportable, y por un momento todo estaba en ese raro equilibrio en el que nadie es feliz, aunque al menos nadie está empeorando la vida de nadie. Yo me acomodé, solté el aire y hasta pensé que quizá el universo me debía una pequeña disculpa por el día que me había dado. Entonces se abrió la puerta en una estación intermedia y entró Lorena. Se puso justo frente a mí, no porque fuera el único asiento ocupado por un hombre, sino porque evidentemente yo había sido elegido por los dioses del cansancio para participar en su performance. Al principio fueron solo los suspiros. Suspiros largos, escandalosos, con esa precisión artística de quien quiere que los oiga hasta la gente de otro vagón. Después vinieron las frases al aire, pero tan al aire como una pedrada. Dijo que ya no había caballeros, que nadie pensaba en una mujer cansada, que los hombres de ahora eran una vergüenza con zapatos. Yo miré hacia abajo un segundo, no por culpa, sino para confirmar que efectivamente mis zapatos seguían ahí y no se habían convertido mágicamente en símbolo del patriarcado del transporte. Como vi que el espectáculo apenas calentaba motores, hice lo más civilizado que se me ocurrió, cerré los ojos y me hice el dormido. Mi lógica era impecable en mi cabeza. Si ella buscaba discusión, yo le iba a ofrecer la experiencia premium de hablarle a una persona semiconsciente. Si quería indignarse, al menos no iba a tener diálogo, réplica ni combustible. Incluso escuché que subió un poco más el volumen, como quien se frustra porque la máquina tragamonedas no le devuelve atención después de meter varias monedas emocionales. Sentí su presencia frente a mí, inmóvil, esperando quizá que yo abriera un ojo, me levantara compungido y le pidiera perdón por existir sentado. Pero no pasó. Yo seguí en mi papel de cadáver administrativo con mochila. 2 estaciones después se abrieron las puertas otra vez y subió una señora con un embarazo tan evidente que hasta un cactus habría entendido la situación. No tuve que pensarlo.
Abrí los ojos, me levanté de inmediato y le ofrecí el asiento con gusto real, porque ahí sí no había teatro, ni examen moral, ni competencia absurda, había simplemente una persona que necesitaba sentarse más que yo. La señora me agradeció con esa mezcla de alivio y cansancio que no necesita subtítulos. Y justo cuando pensé que ahí se cerraba el asunto, Lorena explotó como si yo acabara de anunciar una traición diplomática en cadena nacional. Me gritó que yo era un monstruo. No grosero, no pesado, no que maleducado. Monstruo. Dijo que conmigo quedaba clarísimo que solo me interesaba hacerme el héroe cuando había público, que ignorarla a ella había sido una agresión y que mi evidente falta de empatía con su estrés decía todo sobre mi calidad humana. La palabra estrés la usó como quien invoca una figura legal internacional. Varias personas empezaron a mirarla a ella, luego a mí, luego a la señora embarazada, y se notaba que todo el vagón estaba tratando de hacer la misma cuenta mental. ¿Cómo demonios llegamos de no me dieron asiento a este hombre es una criatura moralmente aberrante? Yo, honestamente, ya estaba demasiado cansado para regalarle una discusión completa. Lo único que hice fue sonreírle con ese sarcasmo que sale solo cuando el cerebro ya no tiene energía para fabricar diplomacia. No fue una gran sonrisa épica ni una humillación cinematográfica, fue más bien una curvita de labios de claro, campeona, lo que tú digas. Después me puse los audífonos, esta vez de verdad, y me giré un poco para darle la espalda. Ese gesto mínimo la dejó peleando sola contra una pared emocional con tenis negros. Y no hay nada que enfurezca más a cierta clase de persona que descubrir que su monólogo no consiguió convertirte en villano principal. Lo mejor, o lo más triste, según se mire, fue la reacción del resto del vagón. Nadie me defendió en voz alta, pero tampoco hizo falta. Esa lástima colectiva que empezó a caer sobre Lorena fue mucho más contundente que cualquier discurso. La señora embarazada se quedó sentada en silencio, un tipo cerca de la puerta soltó una risa mal disimulada, y hasta una muchacha que iba de pie puso esa cara de amiga, suéltalo ya. Yo me bajé un par de estaciones después sin mirar atrás, con la sensación de haber sobrevivido al episodio piloto de una serie que claramente nadie pidió. Y mientras salía del metro me hice una promesa muy simple, si me volvía a topar con esa mujer, no le iba a dar ni drama, ni explicación, ni un centímetro extra de mi paciencia. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, esto no parece una discusión real, parece que alguien le puso play a una villana secundaria de telenovela en el vagón. Reclamar un asiento por capricho ya es ridículo, pero ofenderse porque se lo cedes a una embarazada es un nivel de descaro que roza el arte conceptual. Respuesta de la OP, te juro que yo también sentí que me había metido sin querer en una producción de bajo presupuesto con exceso de dramatismo y cero guión. El nivel de ofensa que manejaba Lorena no era normal, era de esos que uno espera ver con música de suspenso y zuma la cara. Usuario Anónimo 2 dice, pregunta seria. Cuando le sonreíste y te pusiste los audífonos, ¿no se le infló una vena en el cuello como en caricatura? Porque me la imagino vibrando de rabia mientras tú te convertías en estatua con mochila. Respuesta de la OP, no vi la vena porque preferí conservar mi paz visual, pero la imagen encaja demasiado bien con el momento. Si la ignorancia doliera, esa mujer necesitaba ambulancia en la siguiente estación. Actualización 1. Un día después del episodio del metro, yo ya estaba convencido de que Lorena se había quedado archivada en la carpeta mental de gente rarísima que nunca volveré a ver si Dios me quiere un poquito. Entré al edificio, hice lo mío, sobreviví un par de tickets absurdos y bajé a la cafetería por un café que, irónicamente, terminó siendo profético. La fila estaba larga, lenta y llena de oficinistas con cara de haber perdido la fe en la especie humana antes de las 10 de la mañana. Todo transcurría con la normalidad gris de siempre. Entonces giré un poco la cabeza y la vi. Lorena estaba a unos metros, con dos compañeras de su agencia, y me reconoció al instante con esa rapidez que tiene la gente que lleva demasiado tiempo acariciando una ofensa. Su cara hizo una transición hermosa entre sorpresa, rencor y oportunidad escénica. Yo pensé, ingenuamente, que tal vez me ignoraría por orgullo, porque a veces hasta los conflictivos tienen un mínimo instinto de autopreservación social. Pero no. Lorena no estaba interesada en dignidad ni autocontrol, estaba interesada en secuela. Levantó la voz lo suficiente como para que media fila pudiera oírla y les dijo a sus compañeras que yo era el patán del metro. No lo soltó como comentario casual, claro, sino con ese tono de denuncia pública con que uno esperaría anunciar la presencia de una plaga o una fuga química. Dijo que yo agredía emocionalmente a las mujeres, que me burlaba del cansancio ajeno y que era el típico inmaduro que necesitaba humillar para sentirse importante. Todo eso por seguir sentado en una línea azul y después cederle el lugar a una embarazada. Una trayectoria argumental impecable, si el objetivo era ganar un premio a la gimnasia mental. Sus compañeras hicieron lo que hace cualquier ser humano funcional cuando presencia algo así, no supieron dónde mirar. Una fingió revisar su celular con una concentración de neurocirujana y la otra tomó un sorbo mínimo a su café como si beber espuma la fuera a teletransportar fuera de esa escena.
Yo me quedé quieto 2 segundos, procesando el absurdo, y de repente me salió una risa. No una carcajada teatral ni una provocación calculada, fue una risa honesta, involuntaria, de puro desconcierto. Me parecía fascinante que alguien llevara 24 horas macerando rabia por un asiento de metro como si yo le hubiera arruinado el año fiscal. Ese fue exactamente el peor combustible posible para Lorena. Se puso roja, pero no roja de pena, sino roja de esa furia que nace cuando el universo no valida el personaje principal que uno cree estar interpretando. Dio un paso raro, como queriendo acercarse con autoridad moral amplificada, y ahí pasó algo bastante interesante. Tropezó de una manera tan poco convincente que hasta mi zapato la miró con sospecha. Su vaso se inclinó y la mitad del café vino a morir con un dramatismo innecesario sobre mis zapatos. No fue una salpicadura accidental y torpe del todo, por decirlo suavemente. Fue una de esas maniobras donde el cuerpo parece decir UPS, pero el impulso dice yo tomé esta decisión. El café estaba caliente, aunque por suerte no hirviendo, así que lo primero que hice fue dar un pequeño paso atrás y mirar mis zapatos con resignación. Lorena soltó un sonido entre jadeo indignado y falso sobresalto, como si ella hubiera sido la principal víctima de que su propia bebida aterrizara en mis pies. Había espuma, había gotas en el piso, había silencio incómodo. En resumen, había material de sobra para que la dignidad de alguien muriera ahí mismo. La escena llamó la atención del gerente del local, que salió de detrás del mostrador con esa velocidad administrativa que solo aparece cuando hay riesgo de reclamo o de reseña de una estrella. Miró el piso, me miró a mí, miró a Lorena todavía inflamada de indignación, y preguntó si yo la estaba acosando. No lo preguntó porque hubiera visto algo raro de mi parte, sino porque Lorena ya venía gritando en modo preventivo y había sembrado su narrativa como quien riega una planta tóxica. Ahí fue donde decidí no darle ni una sílaba más de la necesaria al circo. Saqué servilletas, me limpié los zapatos con toda la calma del mundo y no le respondí a ella ni una palabra. Mi silencio, otra vez, hizo más daño que cualquier frase ingeniosa. Cuando una persona está desesperada por demostrar que tú eres el monstruo y tú reaccionas como alguien que solo quiere limpiar vainilla francesa de sus cordones, el resultado es bastante malo para su historia. El gerente empezó a mirar la situación con menos alarma y más sospecha. Las compañeras de Lorena ya tenían esa postura física de yo no la conozco tanto, en realidad. Y Lorena, al verse cada vez menos convincente, solo se tensó más. Era como ver a alguien cavar más rápido porque el hoyo todavía no le parecía lo suficientemente profundo. Cuando por fin me aparté de la fila, con los zapatos húmedos y una paciencia que ya cotizaba en bolsa, pensé que ahí moría el asunto. Pero al salir vi algo que me dejó claro que la función no había terminado. Lorena clavó la vista en mi gafete corporativo con el mismo fervor con que un villano memoriza el apellido del protagonista. Vi claramente cómo entrecerró los ojos, leyó el nombre de mi agencia y lo anotó en el celular con los dedos tensos de rabia. No puedo afirmar qué pensaba porque no leo mentes, pero la impresión era clarísima, esa mujer no estaba soltando el berrinche, lo estaba formalizando. Yo seguí caminando hacia el ascensor con los zapatos oliendo a cafetería elegante y resentimiento puro. En el trayecto no me sentí asustado, solo cansado en un nivel muy específico, como cuando uno descubre que una tontería va a exigir papeleo. Había algo casi admirable en la disciplina con la que Lorena estaba convirtiendo una humillación autoinducida en proyecto personal. También había algo muy irritante, por supuesto. Y mientras subía de vuelta a mi piso, con el pantalón todavía salpicado y el café secándose como evidencia aromática, tuve la clara sensación de que el verdadero problema ni siquiera había empezado. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, lo más gracioso de todo esto es que el arma letal de la indignación moderna haya sido sacrificar un cappuccino de $6 para intentar hacer una escena. Imagínate estar tan comprometida con el ridículo que conviertes tu propio café en daño colateral. Respuesta de la OP, te juro que esa es la parte que más respeto me da, la capacidad de perder plata con tal de no perder el personaje. Al menos mis zapatos ahora huelen a vainilla francesa y resentimiento premium. Usuario anónimo 2 dice, corre donde el gerente de la cafetería y pide que resguarden el vídeo ya mismo. Si esa mujer ya te sacó la agencia del gafete, lo siguiente es inventarse una queja en recursos humanos y te conviene tener su numerito guardado en alta definición. Respuesta de la OP, ese consejo me cayó como bendición logística, porque sí, la vi anotando mis datos con demasiada alegría malévola. En cuanto salí de leer esto bajé a hablar con el gerente para dejar ese vídeo bien guardado bajo llave. Actualización 2. 2 días después de lo del café, yo ya tenía el vídeo de la cafetería guardado como si fuera un seguro de vida con olor a espresso. No porque me sintiera perseguido por una organización internacional del drama, sino porque cuando alguien te mira el gafete con furia y se va apuntando datos, lo mínimo inteligente es dejar de subestimarlo. Así que seguí trabajando normal, resolviendo los incendios electrónicos del edificio y esperando que quizá Lorena encontrara otro hobby menos corporativo.
El universo, en su infinita afición por la comedia, decidió que no a media mañana me llegó una citación urgente de recursos humanos. El correo venía con ese tono institucional que siempre suena como si alguien hubiera roto una ley federal cerca de una impresora. Me pedían que me presentara a la mayor brevedad posible para atender una queja formal relacionada con conducta inapropiada y ambiente hostil. Yo leí eso sentado en mi escritorio, con una botella de agua en una mano y una mezcla muy rara de cansancio y diversión en la otra. Porque una parte de mí pensó que no podía ser tan obvio. Y la otra parte, la parte que ya conocía a Lorena aunque hubiera preferido no hacerlo, dijo inmediatamente, claro que sí puede. Cuando entré a la oficina de recursos humanos, me encontré con dos personas demasiado serias para una historia que había empezado por un asiento del metro. Habían impreso correos, tomado notas y acomodado carpetas como si estuviéramos por desactivar una célula conflictiva dentro del edificio. Me hicieron sentarme y me explicaron, con el vocabulario más diplomático del mundo, que una empleada de otra agencia había presentado una queja detallada sobre mi comportamiento. Según el documento, yo la perseguía, la intimidaba con silencios hostiles y había escalado mis agresiones hasta humillarla públicamente en la cafetería. Escucharlo en voz alta casi me hace admirar la dedicación artesanal con la que Lorena estaba fabricando su propio guión. El correo, por lo que me leyeron, era kilométrico. No era una queja, era una novela corta con ansias de expediente judicial. En algún punto había frases como patrón reiterado de intimidación, afectación a mi paz mental y conducta burlona con carga violenta. Yo tuve que apretar la mandíbula para no sonreír, porque no quería parecer irrespetuoso con la gente de recursos humanos, que al final solo estaba siguiendo protocolo. Pero por dentro estaba viendo fuegos artificiales. La capacidad de Lorena para convertir su propio berrinche en una amenaza organizacional merecía estudio clínico, documental de streaming o directamente un altar al descaro. Aún así, no me lo tomé a la ligera. No por miedo a que le creyeran del todo, sino porque la burocracia tiene esa habilidad sobrenatural de arruinarte una mañana aunque al final tengas razón. Y efectivamente me costó una mañana entera de trabajo sentarme a escuchar preguntas que nacían de una versión de la realidad donde yo aparentemente tenía tiempo de seguir a desconocidas y diseñar hostilidad atmosférica. Me preguntaron si había interacción previa, si existían testigos, si yo reconocía tensión interpersonal. Yo contesté todo con calma, con frases cortas y sin adornos, porque cuando el otro lado trae melodrama en tráiler completo, lo único elegante que te queda es presentarte con datos y pulso estable. La cosa se puso todavía más absurda cuando me dijeron que, dada la gravedad del lenguaje utilizado en la queja, iban a organizar una junta de mediación formal entre mi agencia y la de Lorena. No una llamada breve, no un hola aclaren esto y sigan con su vida, no una mediación oficial, interagencial, con representantes, notas y seguramente café malo servido en vasos tristes. La razón era simple. Nadie en recursos humanos quiere ser la persona que ignoró un correo histérico si luego ese correo escala. Así que, por puro miedo administrativo, estaban tratando el berrinche como si fuera material inflamable. Ahí fue cuando entendí que la verdadera víctima del proceso no era yo, sino la productividad del edificio entero. Por suerte, yo ya había seguido el consejo que me dieron y tenía el vídeo de la cafetería asegurado. No lo saqué de inmediato como quien lanza una carta trampa en una serie animada, porque me interesaba más dejar que el circo se armara bien antes de prender las luces. Me limité a mencionar, con toda la cortesía del mundo, que existía material de cámara sobre el incidente de la cafetería y que además el gerente del local había visto de cerca el desenlace. El efecto fue inmediato. La gente de recursos humanos dejó de mirarme como potencial problema y empezó a mirarme como alguien que, muy probablemente, había venido preparado para ver el incendio desde la sombra. Entonces di el siguiente paso con la sonrisa más corporativamente respetuosa que me salió. Les pedí, también con total educación, que el gerente de la cafetería fuera invitado como testigo neutral a la mediación. Nada agresivo, nada desafiante, nada de les dije. Solo una solicitud serena, razonable y devastadora para cualquiera que estuviera apostando a la nebulosa emocional de Lorena. Uno de los de recursos humanos tomó nota enseguida. El otro hizo esa microexpresión facial que traducida al español significa aquí alguien va a quedar muy mal y quizá no sea él. Yo asentí como quien solo quiere colaborar con el proceso, aunque por dentro ya me estaba preparando cotufas mentales. Salí de esa oficina sintiéndome extrañamente renovado. No porque me encantara perder el tiempo en reuniones absurdas, sino porque la historia por fin iba a entrar en su fase más entretenida, el momento en que alguien demasiado confiado en su propio relato se topa con una pantalla, una evidencia y una audiencia. Lorena había hecho todo el trabajo pesado ella sola. Había tomado un incidente ridículo, lo había inflado con lenguaje dramático, lo había metido al sistema, y en el proceso, había creado el escenario perfecto para que su propia versión se cayera con eco. A veces el karma no baja del cielo. A veces solo reserva sala de juntas. El resto del día trabajé casi de buen humor, lo cual ya era sospechoso para alguien de soporte un martes.
Cada vez que me llegaba un ticket inútil, pensaba que al menos ese cable roto no iba a llorar diciendo que mi silencio era violento. También tuve que avisar internamente a mi jefe inmediato, que me escuchó con una cara entre incredulidad y diversión contenida. No le conté la historia como un héroe ni como una víctima, sino como lo que era, la evolución corporativa de una rabieta mal digerida en transporte público. Él solo me dijo que llevara todo ordenado y que no perdiera la calma. Le respondí que, a estas alturas, la calma era lo único que me estaba saliendo gratis. Cuando terminé mi jornada y bajé otra vez hacia el metro, me di cuenta de que ya no sentía molestia, sino curiosidad genuina. Hay un punto en ciertos conflictos donde el fastidio se transforma en fascinación antropológica. Yo ya no estaba lidiando con una ofensa personal, estaba observando a una víctima profesional construir su propia caída con dedicación de artesana. Y mientras esperaba el tren, con los audífonos en el bolsillo y el vídeo guardado como una pequeña bomba de verdad, no pude evitar frotarme las manos. Porque sí, el circo era una pérdida de tiempo. Pero ahora también prometía ser un espectáculo bastante satisfactorio. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, entonces, para resumir, la señora pasó de querer un asiento en la línea azul a intentar que te armaran expediente por terrorismo emocional de oficina. Esa mujer no escala conflictos, los manda en ascensor ejecutivo directo al penthouse del delirio. Respuesta de la OP, resumen impecable, no le cambiaría ni una coma al nivel del absurdo. Su siguiente paso lógico ya era denunciarme en la ONU por crímenes contra el transporte público y sonrisas con mala intención. Usuario anónimo 2 dice, recursos humanos también se gana su jalón de orejas aquí. Que una persona mande un correo histérico con vocabulario inflado y de inmediato le abran alfombra roja al drama sin pruebas es una pérdida de tiempo ridícula, yo en tu lugar hasta pensaría en demandar por hacerte perder media mañana. Respuesta de la OP, entiendo perfecto la molestia, pero honestamente no quiero otra telenovela con membrete. Prefiero 1000 veces el protocolo inútil si eso significa poder ver la caída en vivo y en directo con testigo, pantalla y todo el paquete. Actualización 3. Una semana después de la citación, por fin llegó la famosa junta de mediación y yo entré a esa sala con una tranquilidad que rozaba lo sospechoso. Ya había visto demasiadas cosas romperse solas en soporte técnico como para no reconocer cuando un sistema está a punto de colapsar por culpa de quien más confía en él. La sala era exactamente como uno imagina una reunión de este tipo, mesa larga, aire acondicionado demasiado fuerte, vasos de agua alineados y varias personas intentando parecer neutrales mientras intuían que se venía una escena. Estaban mi jefe, gente de recursos humanos, la directora del área de L'Oréal, y para mi deleite administrativo, el gerente de la cafetería como testigo. Faltaba el ingrediente principal. Y entró puntual, con cara de agravio histórico. Lorena tomó asiento con esa dignidad rígida de quien todavía cree que está por dar una lección moral al mundo. Ni siquiera esperó mucho para arrancar. En cuanto le dieron la palabra, empezó a hablar de su incomodidad, de mi conducta hostil y de cómo yo había sostenido desde el primer día una actitud intimidante hacia ella. Me llamó burlón, agresivo, inmaduro y emocionalmente violento, todo con una seriedad que habría impresionado muchísimo a alguien que no supiera que el origen de la saga era que yo no me levanté para su ego en el metro. La sala escuchaba en silencio. Yo también, aunque con el esfuerzo físico de no sonreír demasiado pronto. Lo más extraordinario fue cómo intentó reformular la historia del café. Dijo que el problema real nunca había sido el asiento, sino el tono violento de mi silencio y el desprecio implícito en mi actitud. Según su versión, mi risa en la cafetería la había puesto tan nerviosa que perdió el equilibrio y derramó el café sin querer, convirtiéndose ella en una víctima más de mi patrón intimidatorio. Había que reconocerle talento para el barro narrativo. Lorena no mentía de forma simple, mentía con capas, con adornos, con esa seguridad en la voz de quien cree que sonar ofendida equivale a sonar creíble. Y hasta ese momento seguía convencida de que la estaba sacando perfecta. Mi jefe la dejó terminar sin interrumpir. Luego habló lo justo, con ese tono plano de alguien que no quiere discutir, solo abrir una carpeta. Dijo que, dado que el incidente de la cafetería era uno de los puntos centrales de la queja, había traído material que podía ayudar a aclarar hechos. Y ahí, con una calma que casi me dio ternura, conectó su laptop a la pantalla grande de la sala. Fue un momento precioso. Porque vi claramente cómo Lorena se acomodó un poco en la silla, como quien aún cree que un vídeo ambiguo va a servirle para sostener el cuento. Lo que no sabía era que la realidad, a veces, tiene mejor resolución que la mentira. En la pantalla apareció la grabación de seguridad de la cafetería. Se veía toda la fila, el mostrador, mis zapatos inocentes y a Lorena entrando en escena con su café en la mano y su dignidad futura en saldo de liquidación. La imagen fue clarísima. No hubo tropiezo genuino, no hubo pérdida de equilibrio por ansiedad, no hubo accidente trágico provocado por mi energía maléfica. Lo que se vio fue a Lorena frenando apenas, midiendo el ángulo con un cálculo casi artesanal y sacudiendo el vaso de forma intencional para arrojarme el café directo a las piernas.
En una pantalla de 50 pulgadas, el sin querer se convirtió en una agresión con coreografía. Hubo ese silencio espeso y glorioso que solo aparece cuando una mentira se estrella a velocidad alta contra una pared de evidencia. Nadie habló durante un par de segundos, pero toda la sala dijo muchísimo con la cara. El gerente de la cafetería, sin dramatizar nada, confirmó que él había visto el escándalo y que mi conducta había sido calmada en todo momento. Uno de recursos humanos bajó la mirada al expediente como si estuviera viendo en tiempo real cómo se desintegraba. Mi jefe cruzó las manos con una serenidad que ya era casi ofensiva. Y la directora de la agencia de Lorena se puso tan pálida que por un segundo pensé que iba a pedir agua para ella y no para la reunión. Lorena, por supuesto, no hizo lo que haría una persona sensata, que sería callarse y aceptar que el edificio entero ya la había visto lanzando café como niña grande en crisis. No, fiel a su perfil de indignada moral, decidió redoblar la apuesta. Dijo que ese vídeo vulneraba su privacidad, que estaba sacado de contexto y que proyectarlo en una sala era una falta gravísima de respeto hacia su integridad. El detalle hermoso fue que lo dijo apenas segundos después de que todos la viéramos intentar arruinarme el pantalón por despecho logístico. Su capacidad para declararse víctima incluso después de ser descubierta no era autoestima, era deporte extremo. Ahí fue cuando su propia directora la mandó a callar. No metafóricamente, no con una mirada severa, no con diplomacia ejecutiva. Le dijo, con voz baja pero durísima, que ya era suficiente. Fue probablemente la frase más breve y más eficaz de toda la reunión. Lorena se quedó congelada, no tanto por obediencia, sino porque al fin entendió que había perdido a su último público posible. La gente de recursos humanos ya no estaba gestionando un conflicto, estaba documentando una falsedad grave. Y la directiva de su empresa ya no veía a una empleada ofendida, sino a una bomba torpe con acceso a correo corporativo. El resto fue rápido, casi decepcionantemente rápido después de tanta construcción dramática. Se cerró la mediación, se tomaron notas finales y a mí me dejaron claro que no iba a haber ninguna acción en mi contra. En cambio, la conversación siguió aparte con Lorena y su gente. Yo no estuve en esa segunda parte, pero no hizo falta ser adivino para ver el rumbo. Más tarde, por conductos bastante obvios dentro del edificio, me enteré de que la habían despedido ese mismo día. Las razones eran tan elegantes como demoledoras: falsificar un reporte grave, agredir físicamente a un empleado de otra firma y exponer a su agencia a un problema legal totalmente evitable. Todo por no soportar que un desconocido le diera el asiento a una embarazada y no a ella. Cuando salí del edificio esa tarde, sentí un tipo de paz muy específica y muy rara, la paz que da ver cerrar bien una historia absurda. No me fui celebrando como campeón, ni soñando con venganza, ni escribiendo frases profundas para Instagram. Me fui al metro, me puse los audífonos, me senté cuando pude y seguí con mi vida. Pero sí admito que hubo cierta satisfacción limpia en saber que Lorena había construido y activado ella solita la guillotina de su propio despido. Y yo, mientras tanto, me quedé con mis zapatos ya limpios, mi trabajo intacto y una paciencia nueva, mutante, casi sobrenatural. Después de esto, honestamente, ya nada en el transporte público me parece capaz de perturbarme. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice: juega juegos estúpidos, gana premios estúpidos. Esa mujer fabricó su propia guillotina pieza por pieza, la lubricó con café y luego metió la cabeza sola para asegurarse de que funcionara. Respuesta de la OP: premio totalmente merecido, la verdad. Al menos ahora Lorena tiene mucho tiempo libre para cederle el asiento a quien quiera y montar dramas sin reloj checador de por medio. Usuario anónimo 2 dice: a mí me pasó algo parecido en un bus, con una señora que me exigía el asiento como si fuera herencia familiar y se enfureció cuando se lo di a un señor mayor con bastón. Te felicito por no perder la calma, porque esa gente vive esperando que uno explote para sentirse validada. Respuesta de la OP: gracias, y sí. Parece que hay una categoría entera de personas que confunden necesidad con derecho divino a montar escándalo. Después de esta novela, te juro que mi paciencia subió de nivel y ya nada en el metro logra moverme la paz.